Vamos a hablar con una persona que vive en la Ciudad de México, Así que es. es amiga de este programa, que hace algunos meses que no habla con nosotros y que no habla en específico de política mexicana, y se llama Rosa María Mirón Lince, quien es politóloga mexicana. Ella además es docente de la UNAM, de la Universidad Nacional de México, y además en su momento ha sido la coordinadora del posgrado de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM también, y a ella saludamos. ¿Qué tal, Rosa María? Marcelo Aymar te saluda, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Marcelo. Qué gusto escucharnos. Así es, te hemos levantado un poquito temprano, pero pensamos en tu optimismo y bueno, y vamos a hablar. No, para nada. Para nada. Es un poquito más temprano que allá, pero ya no es tan temprano tampoco en México. Quiero hacerte una pregunta antes de meternos en la política mexicana. Hubo problemas hace pocos días, vivís en Ciudad de México, con la polución en el aire nuevamente. Esos Sí, días, nosotros aquí en Buenos Aires tenemos problemas que tienen que ver con la contaminación del aire, pero no a niveles que tiene la Ciudad de México, que es un valle que está rodeado de montañas, ¿no? Le decimos a la audiencia y a aquellos que no conocen la geografía de la capital de México. Esos días, por exacto. ejemplo, Rosa María, el Estado les avisa que no pueden utilizar los autos. En este último acontecimiento, ¿fue tan alta la polución en el aire? ¿Cómo es vivir en el día a día sabiendo que tenés el aire contaminado y algunos días más que otros? Exacto. Bueno, hay una institución que mide la calidad del aire constantemente. Está haciendo mediciones en los distintos puntos de la Ciudad de México, y cuando llegamos a un límite que es muy alto para los parámetros mundiales, se establecen medidas como restringir la circulación de algunos coches. Todos los coches pasan un proceso de verificación para ver qué tanto contaminan, y tienen que mantenerse los niveles hasta cierto punto, si no, no te dan una pegatina, una calcomanía, que es lo que nos permite circular en la ciudad. Claro. Ahora, fue muy polémico, y pasando ya a la política, fue muy polémico este último momento en el que se suspendió, porque justamente coincidió con la realización de la marcha de la que vamos a hablar más adelante, la marcha para defender a la autoridad electoral, que fue realizada el domingo. Generalmente estas medidas de restricción de circulación de autos se toman entre semanas, los días hábiles, los días festivos o los fines de semana, pues no es necesario, generalmente se suspende, Sí. porque naturalmente son muchos menos los coches que circulan. Entonces, pero bueno, sí, es algo que nos acostumbramos, ya tenemos más de una década Claro. viviendo así. Todos los coches tienen un color, una calcomanía, una pegatina, te digo, de un color determinado, y ya sabemos, hoy no circulan, inclusive en los chats de las oficinas, de los amigos, ¿verdad? Pues estos coches no circulan hoy, ¿no? ¿Y vos, Saber que Rosa María, considerás que la gestión de la persona que está al frente, ahora vamos a hablar un ratito de ella, que es Claudia Sheinbaum, que es la jefa de gobierno de la Ciudad de México, y otras administraciones han tenido como un esfuerzo cada vez más denodado en tratar de solucionar este tema, o sobrepasa lo que es la Ciudad de México? sobrepasa, y ya es un problema que tienen las otras metrópolis en el país, pero me parece que no se han tomado las medidas radicales, digamos, que debieran de hacerse para reducir la contaminación. Decías, efectivamente, la situación geográfica de la Ciudad de México nos hace más vulnerables a estos fenómenos, pero no se sabe que no son los automóviles los que producen la mayor cantidad de contaminantes en la ciudad, sino que hay una refinería muy cerca de la Ciudad de México, en el estado de Hidalgo, que es la que está produciendo la mayor parte de los contaminantes, y esa no se afecta. O sea, es una refinería estatal, esa sigue funcionando, y limitan la circulación de los coches. El Bueno, otro problema que tiene la ciudad, que es muy serio, es que no tenemos un transporte público eficiente. claro. Entonces, pues sí, está bien que restrinjan los coches, y bueno, te organizas con los amigos, con la familia, pero no hay una solución de fondo. Hace años, por ejemplo, que las escuelas tomaron la decisión de que no permitían que los padres llevaran a sus hijos al colegio, sino que establecieron un sistema de transporte en las escuelas privadas, pues, ¿no? Un sistema de transporte que además, bueno, los papás tenían que sufragar, eso sigue vigente. Han sido una serie de medidas, pero insisto, si se controlara el trabajo, el funcionamiento de la refinería,
nos ayudaría muchísimo más que estar dejando de usar el coche un día. Rosa María, quería hablarte, bueno, lo que fue un poco cuando hablamos entre semana, el pedido de poder conversar unos minutos, que tiene que ver con el empuje que está llevando adelante el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la iniciativa de reforma electoral, que por lo que leí, tiene una tendencia a hacer mucho más fuerte el sistema bipartidista, pero además de eso, y lo que quería sí que nos expliques con mayor detenimiento, que terminaría como quitándole al ciudadano mexicano la posibilidad de elegir los senadores y los diputados que actualmente, mediante actos eleccionarios, conforman ambas cámaras. Sí, exactamente. Sí, es una reforma que presentó una iniciativa original el presidente en abril pasado. Después se mantuvo como latente ahí en las cámaras, se fueron presentando otras iniciativas de distintos partidos y finalmente la semana pasada ya se presenta el partido en el gobierno, Morena, una iniciativa, por cierto, de casi 1000 páginas, cosa inaudita. 1000 páginas. Sí, 938, exactamente. O sea, son 938 la iniciativa. Sí. Entonces, bueno, no hemos tenido tiempo de leerla, ni siquiera los interesados. No sé si los diputados pensarán leerla antes de aprobarla. Pero bueno, lo que se propone aquí es efectivamente hacer un cambio radical del sistema electoral del país. Debemos de recordar que México ha transitado hacia una democracia. Nosotros vivimos durante muchos años un régimen de partido hegemónico. El PRI dominó durante más de 90 años el país, y después fue un proceso de liberalización y de transición hacia la democracia, donde se permitieron la existencia de otros partidos y la competencia, y bueno, tuvimos alternancia en la presidencia y en todas las otras los otros puestos de elección popular, como son las diputaciones o los estados, las entidades federativas, los gobernadores, los municipios. Esto fue dándose, y así fue, desde la oposición fue presionándose al gobierno, al PRI gobierno, para que de alguna manera se diera, y pudimos tener una transición, decimos no es una transición pactada como la española, por ejemplo, sino una transición votada, porque aquí se fueron votando poco a poco. Entonces, la importancia del sistema electoral para nosotros es fundamental, porque fue a través del sistema electoral que pudimos lograr la participación de otras fuerzas políticas. Lo que se pretende ahora es dar marcha atrás y limitar la posibilidad de competencia, de el suelo parejo, de un árbitro imparcial, que eso fue lo que se logró con el paso del tiempo. Antes el gobierno elegía a quienes calificaban las elecciones, bueno, eran básicamente priistas. Sí. Después ya se socializó esto y se permitió la participación de especialistas profesionales de la organización electoral. Y esto ha permitido durante los últimos 30 años, antes fue el INSE, el Instituto Federal Electoral, en 2014 se cambió al Instituto Nacional Electoral, en un intento que no llegó a ser total de modificar y nacionalizar o centralizar el proceso electoral, pero las fuerzas políticas no lo permitieron. ¿Y por qué crees que lo hace Andrés Manuel López Obrador, Rosa María? Mira, yo tengo la convicción de que porque Morena no tiene garantía de que va a ganar en la elección del 24, que es la renovación de la presidencia. Y de esta manera tiene dos opciones. López Obrador se ha distinguido desde siempre por no reconocer sus derrotas electorales. En eso basó su discurso y así llegó a la presidencia. Lo absurdo y lo paradójico de esto es que el instituto que le reconoció su triunfo, él ahora dice que hay que cambiarlo, transformarlo radicalmente, porque no garantiza elecciones limpias y encubre fraudes, cuando él mismo ganó por esa vía. Eso resulta bastante extraño. A mí lo que me parece, lo que hay detrás de esta reforma es que no se quiere
no quiere el gobierno un órgano o un instituto imparcial que permita el triunfo de quien sea, del que tenga más votos. O sea, que Sí, es una competencia. También ahí pasó Entonces, lo del 2006 con Calderón, ¿no? Que perdió ahí. Me acuerdo que había hecho una campe en el Zócalo, Andrés Manuel López Obrador en su momento. Bueno, fue una elección muy reñida. Bueno, me parece que eso también lo debe utilizar Andrés Manuel López Obrador políticamente para decir, miren, esto hay que reformarlo porque a mí me pasó lo del 2006. claro, el punto es que ese instituto de 2006 ya no es el mismo, ya sufrió una transformación, hubo una reforma en 2014. Es otra la manera en la que se eligen a los integrantes del Consejo General, que es mediante la creación de un comité técnico en donde participan todas las fuerzas políticas y otros órganos autónomos. Ahora, es un órgano autónomo y este gobierno se ha caracterizado por atacar y mermar la autonomía de las distintas instituciones. Tenemos una Comisión de Derechos Humanos, por ejemplo, que nombró a una persona incondicional de él, que es verdaderamente una vergüenza. Esta funcionaria no tiene idea de lo que habla, pero está totalmente alineada con el gobierno. Desde que ella tomó posesión no ha habido ningún asunto que haya hecho investigación en la Comisión de Derechos Humanos, y mucho menos recomendaciones. Entonces, lo que ha hecho este gobierno es optar acercarse de su lado todos los órganos autónomos, y bueno, eso sí, francamente, no permite una competencia libre. Esta reforma electoral tiene que pasar con un 66% de aprobación en ambas cámaras, ¿no? En la constitucional, sí, para la constitucional se necesita mayoría calificada, que no la tiene Morena. Pero las leyes reglamentarias que pueden hacer de algún modo poner obstáculos a la acción, no hay forma de que desaparezca el Instituto Electoral, no hay forma de que modifique la integración, porque también eso quiere hacer la integración del Congreso, la Cámara de Diputados y de Senadores quiere afectarla. Pero es el partido mayoritario y las modificaciones que quiere hacer es pues para consolidar más la posición de este partido mayoritario y desde luego su paso a la presidencia. Rosa María, sí, decime, porque... No, las leyes reglamentarias, las secundarias, esas sí que las puede pasar Morena solo porque tiene la mayoría simple. No, te decía que cuando hablamos creo que fue a comienzo de este año, en ningún momento me mostraste, como me mostraste recién, esto de al pasar, yo no sé si Morena en el 2024, que va a haber presidenciales, gane las elecciones y ponga de nuevo un candidato de Morena al frente de la administración del país mexicano. Pero ahora lo das como algo ya en duda. ¿Por qué crees que pasó en este tiempo ese desgaste que lo pone en duda Morena en las próximas elecciones, sabiendo que aparte Andrés Manuel López Obrador no puede reelegirse, sino que va a tener que Morena elegir otro líder político? Claro, que en realidad es López Obrador el que va a elegir otro líder político, como lo vivimos ya en los tiempos del PRI, que era el presidente el que decidía quién era su sucesor, ¿no? Y ya nada más las elecciones servían para ratificar, para hacer darle un cariz democrático, pero sin ser definitorio. Hay varios asuntos que creo que ahora ponen en duda el que ya no tenemos la certeza, como yo sí la tenía hace un par de años por lo menos, de que Morena iba a ganar. Las elecciones de federales del año pasado, de 2021, a Morena no le fue tan bien como hubiera querido. Por eso tenía una posición mejor en las cámaras, en el Congreso, de la que tiene ahora. No consiguió los mismos votos. Y esto yo creo que es una consecuencia de la estrategia que ha tenido el propio presidente. Ya ves que tiene su mañanera, todos los días habla, todos los días entre semana está hablando, pero ha polarizado mucho a la población. Y hay un sentimiento de nosotros y ellos. Y él mismo lo dice, nosotros somos los buenos y ellos todos son los malos. Esos ellos son los que se manifestaron en Reforma, en esta marcha que se hizo para defender al Instituto Electoral. Algo que no se hablaba, no hubo una consigna en contra de Morena, no hubo una consigna en contra del presidente, no se permitió la participación central de los partidos políticos, fue convocada por asociaciones civiles de ciudadanos, y se pretendió, se dijo, a ver, lo que queremos es un órgano justo, un órgano autónomo, que no le metan mano a esta institución que nos ha servido para consolidar la democracia. Si hoy se altera esa integración es para que Morena tenga más posiciones y garantice si su elección, la elección del presidente
en el 24, que él la gane, y la elección de congresos más favorables. ¿Vos, Rosa María, considerás que no va a haber internas en Morena para elegir un sucesor de Andrés Manuel López Obrador? O sea, no va a ir la persona que estábamos hablando recién, que es la jefa de gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en contra de alguien que se dice que, bueno, que también podría sumarse a esa carrera, que es Marcelo Ebrard, el actual canciller de México. ¿Eso va a ser a dedo por parte de Andrés Manuel? ¿No pensás que va a haber un proceso interno dentro de Morena? Ellos ya dijo Andrés Manuel que va a hacer una encuesta, y que el que tenga más aceptación popular es el que va a ser el candidato. Pero este mecanismo, siempre dicen que lo hacen con encuestas. Morena nunca ha mostrado la información, nunca, y esto es una técnica que le gusta a Andrés Manuel. De hecho, cuando en 2012, que él fue a la candidatura a la presidencia, se dice que Marcelo Ebrard había ganado la encuesta interna, pero cedió su posición para que el candidato fuera Andrés Manuel, claro, justamente por negociaciones internas. Yo estoy convencida de que va a ser quien él decida, y él va a decidir, sí, con base en las encuestas, porque le interesa ganar, desde luego, ¿no? Claudia Sheinbaum no se ve que tenga mucho arraigo entre la población, no tiene el carisma de él. El presidente que llegue tiene un reto, o presidenta, tiene un reto enorme, porque Andrés Manuel ha sido único, es un hombre con un carisma impresionante, por un lado. Y por otro lado también el reto en la parte económica va a ser también enorme, porque han gastado todo, este gobierno ha gastado todos los recursos de todos lados. Entonces el país está en una situación económica y va a estar más precaria para el 2024. Entonces el reto sí es muy alto. Probablemente el candidato sea o Adán Augusto, que es el secretario de Gobernación, o Claudia Sheinbaum, si son los sentimientos de Andrés Manuel. Pero hay fracturas ya hay fracturas adentro de Morena. Marcelo Ebrard es una persona que ha tenido vínculos con los otros partidos, ha sido miembro de todos los partidos que existen, pero tiene buena relación con estos partidos, y entonces es probable que pudiera ser candidato de la otra coalición, o sea, de toda la oposición. Y Ricardo Monreal, que es el líder del Senado actualmente de Morena, lo está maltratando mucho a Andrés Manuel, y él está ahora declarado que, está pensando si se queda en Morena o no. Él pudiera ser también un candidato desde otro frente. Y el otro frente, tal como yo lo veo, solamente que todas las oposiciones se unan con un solo candidato, podrían contrarrestar el impacto de Morena. Las elecciones... Sobre eso quería consultarte, porque va por México, que termina reagrupando al PAN, al PRI y al PRD. Vos me decís que tal vez entre ellos podrían generar un solo candidato después de un proceso interno, pero bueno, que haya un solo candidato que agrupe lo que sería la idea de Va por México con estos partidos. Ahora, ese Va por México, ¿qué cosas le tendría que decir para diferenciarse en una campaña futuro de la administración de Andrés Manuel López Obrador? Porque todavía me parece que Morena y Andrés Manuel López Obrador está teniendo como mucha repercusión su discurso y sus políticas dentro del pueblo mexicano. Sí, como muchos populismos que hay ahora alrededor del mundo, ¿no? Tienen un discurso que resulta muy atractivo para una buena parte de la población. De hecho, la popularidad de Andrés Manuel es de más del 60% en este momento, o sea, se sigue manteniendo. Se sigue manteniendo gracias a programas sociales, por ejemplo, que hay, se reparte el dinero, así tal cual, ¿no? O sea, sin ninguna consideración a los adultos mayores se les reparte el dinero, lo cual me parece que está bien, pero tiene consecuencias económicas, obviamente, en el gobierno. Sí, el déficit fiscal. Se les da becas fiscal a los jóvenes. Claro, sí. Se les da becas a los jóvenes, estas acciones que atraen a la población. Con dinero, pues claro, claramente tienen un gran apoyo, social. Lo que tendrían que ofrecer es ver las consecuencias que ya se empiezan a ver de lo que está sucediendo ahora. No ha podido cumplir lo que ha ofrecido. Por ejemplo, los escándalos de corrupción, que era la base y el eje de su propuesta. Hay que acabar con la corrupción, y eso, evidentemente, después de un gobierno hipercorrupto que tuvimos, como fue el de Peña Nieto, la gente estaba muy esperanzada en que se hiciera algo.
pero ahora hay muchos datos que dan cuenta de cómo adentro del gobierno hay actos de corrupción increíbles, además de los del amiguismo y de las influencias que tienen sus hijos, de sus hermanos, de Andrés Manuel, los hermanos, y todo tienen injerencia en asuntos bastante turbios que han estado saliendo a la luz. Las filtraciones recientes han dado mucho de qué hablar, las de Guacamaya Leaks, que intervinieron a la Sedena, la Secretaría de la Defensa, han dado mucha información, han sacado mucha información en donde se ve que no es tan honesto este gobierno como prometió, y otras cuestiones que ha prometido que no se han concretado, ¿no? Rosa María, hoy a la tarde, bueno, que gane el mejor. Pues sí. Es así. Eso no va a truncar nuestra amistad, Rosa María. No, para nada. Quiero que lo sepas, Rosa María. Y aparte estamos haciendo una patriada nosotros acá, porque exacto, los días que son difíciles hay que estar cerca de los amigos. Entonces por eso un argentino hoy tiene que llamar a una amiga mexicana. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros aquí. La amistad está más allá de eso. De todas maneras te quiero decir que si los mexicanos estamos asustados, porque sin lugar a dudas tienen mucho mejor equipo ustedes que nosotros, pero bueno, finalmente ya ves que bien paró el penal Memo Ochoa, entonces esperemos que frente a Messi, si se da el caso, también lo pueda hacer. No, pero aparte para tranquilizarte te diría como argentino que nosotros pensábamos que los árabes le iban a meter 3-4 goles, así terminamos. Bueno, o sea que si vamos a hablar del optimismo que teníamos, bueno, quedó hecho trizas. Rosa María, te mando un beso. Espero en algún momento encontrarnos y bueno, buen fin de semana, y estaremos hablando en algunos meses de nuevo, y la verdad que te agradezco por estos minutos, y siempre nos quedamos con algunas preguntas, pero bueno, me parece que lo central de este momento político de México ha sido aclarado y planteado. Muchísimas gracias por la llamada, Marcelo. Es un gusto siempre hablar contigo. Un abrazo. Te mando un beso. Chau, chau. Gracias, igual, beso. Bye. Bueno, desde Ciudad de México, Rosa María Mirón Lince, quien es una politóloga mexicana. Ella es además licenciada en Sociología y además doctora en Ciencias Políticas por la UNAM, y además en alguna de las tareas que ha tenido en su momento fue consejera electoral por el Consejo General del INE, ya que estábamos hablando de las ideas y los intentos de reforma electoral que quiere llevar adelante el presidente Andrés Manuel López Obrador. Nosotros estamos haciendo Paso a Valores y nos quedamos hasta las 13 en AM 1420 con vos.